Buenos días, bienvenidos a este Family Fest. Esperemos lo estén disfrutando mucho. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Aguirre de la Espriella. Él es físico, matemático. La formación de él se desarrolló a partir de los principios de la ciencia, y donde la imaginación y la proyección humanas son, y dice él, serán esenciales en las diferentes facetas de la interacción, entre ellas la biomecánica deportiva. Muchas gracias por estar con nosotros, José, muy amable. Bienvenido. Entonces, en este momento él es profesor de la Universidad de los Andes y pues nos va a contar brevemente cómo es la formación de las ciencias, cómo se forma uno como científico. Bueno, muy buenas tardes, buenos días para todos los participantes a esta gran reunión. Gracias a Gladys, gracias por esta invitación. Y vamos al tema, es decir, lo importante de crear ciencia, yo creo que parte desde la niñez. Es decir, desde niño la gran mayoría de los seres humanos tendrán o tienen una ilusión, una proyección, pero siempre es importante tener alguien, una persona, una familia que lo ayude, que lo lleve y que lo indique en qué camino seguir, que no sea capaz de cortar esa imaginación que tenga ese niño. Yo creo que parte desde niño. Todos tenemos un proceso y en la niñez en que es donde empezamos a iniciar esos descubrimientos. Ya en la adultez, no, es decir, la adultez es la recopilación de todo un proceso, de todo desde niño, adultez, etcétera, etcétera. Pero desde niño yo creo que ahí está la importancia. Es tener alguien que ayude a esos individuos, a esas personas, para que desarrolle esa imaginación. Ay, muy chévere. ¿Y qué es lo que más disfrutas en este momento de ser científico? O sea, científico, la palabra científico es muy relativa y muy general a la vez. Científicos somos todos los que tenemos aporte de las ciencias, no solamente física, matemática y química, no. Es todo lo que nosotros podamos construir desde nuestro conocimiento, desde nuestras haceres, desde nuestros elementos cotidianos que desarrollamos. Eso es ciencia. Para todo se necesita tener una proyección, un proceso para desarrollar cualquier cosita. Sea lo más simple, sea lo más complejo, se necesitaría de la imaginación en este caso. Entonces, en nuestro caso, la ciencia se basa en tres pilares, lo que es la observación, la imaginación, la ilusión, la deducción, la relación, la relación con el entorno, el querer hacer todo lo que se nos venga en gana, pero siempre y cuando tener unos parámetros. Todos tenemos unos lineamientos para poder desarrollar. Y sobre todo tener el apoyo, en nuestro caso, de la familia y de las instituciones, que es importante. Las instituciones son pilares para poder llevar a cabo o realizar esas proyecciones que queremos hacer. ¿Qué disfruto yo de la ciencia, de todo eso? El, el, el desarrollar un fenómeno que hace años muchos científicos lo desarrollaron. Y a partir de esos fenómenos empezar a buscar otras iniciativas que lleven a otras, a deducir, a descubrir otras alternativas para ir más avance y proyectando a la humanidad como tal. Es decir, todo es un proceso escalonado y engranado que poco a poco se va desarrollando. Entonces la imaginación es clave para todo eso. O sea, que como nosotros como familia, nuestra familia, para apoyar, digamos, que nuestros hijos sean científicos, lo que debemos hacer es generarles como ese impulso de la imaginación, de la creatividad, y qué otras herramientas nosotros como padres podemos darles a nuestros hijos para que ellos en el futuro pues, adquieran como esas bases para ser científicos. Pienso que, vamos, un estudio que se hizo en el año 2009 por la Unión Europea, que las nuevas tendencias en educación de la ciencia, la tecnología, es la lectura académica y la motivación desde el punto de vista hacia los estudiantes. Yo pienso que desde ahí la lectura académica
referente a las temáticas que cada quien puede desarrollar. No todos van a ser científicos en lo que te dije, en las líneas física, matemática y química, pero podemos desarrollarlo desde el arte. Esa es una forma de hacer ciencia también. Podemos desarrollarlo desde el deporte, ¿ves? Podemos desarrollarlo desde la ciencia básica, que son la física, la química y la matemática, pero es la lectura académica, y eso es lo que se ha perdido mucho, se ha perdido mucho en nuestros contextos educativos. Y esa es la motivación. Cuando uno empieza a describir o a etimológicamente a desdoblar o desgranar la palabra motivación, viene del latín movimiento y de sion, que significa acción y efecto. Entonces, eso es, la motivación es clave. Pero si esas personas que van a motivar no tienen las herramientas necesarias, quedamos en lo mismo. Entonces, es posible crear la familia de lo que tenemos nosotros, empezar a crear esa lectura. Yo pienso que desde allí se puede motivar. Y hoy en día las redes sociales es una gran ayuda. Y también una gran desventaja también. Es decir, todo tenemos que tener como claro, claro qué queremos hacer, pero siempre guiado, porque lo que vamos a formar son niños. Y si el niño ve por redes sociales un lineamiento que no va con él, entonces muchos chicos tienden hacia allá y trabajan en otras líneas, o se confunden y no preguntan, muchas recelo con la familia. Definir el concepto de familia también es clave. Muchos chicos viven hoy con el abuelo, muy bien con el padre, con la madre. Es decir, hay una complejidad de hechos para desarrollar la ciencia, pero es importante la motivación. La lectura académica, eso es esencial. Pienso que eso es lo clave. Muy interesante lo que tú dices. O sea, generalmente cuando uno piensa en científicos, uno siempre piensa es en el físico, el matemático, el de la ciencia, y tú me hablaste de las artes. Claro. ¿Cómo es ese enfoque para quitarnos como ese paradigma que los científicos solamente son los que estudian esas ciencias duras, como digámoslo así? Bien, bueno, el paradigma es el siguiente. A ver, yo pienso que las ciencias, a ver, estamos en Occidente, ¿cómo toma la ciencia? Siempre tenemos un reflejo de Einstein, Einstein para allá, Einstein para acá, Newton para allá, Newton para acá. Pero olvidamos nuestro entorno, olvidamos nuestra identidad, nuestro nacionalismo, nuestra soberanía. Y a partir de ahí yo pienso que uno puede hacer ciencia. Es decir, claro, hay que tener unas bases, los lineamientos, la física, la matemática, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo desarrollé la ciencia? Yo estudié en la Nacional y empecé. Entonces hay unos paradigmas, lo que tú comentas, que tiene que estar uno olvidado de la realidad, no socializarse, no hacer deporte, no hacer actividad física, jugar a ser Dios en un metro cuadrado, porque eso es lo que pasa con los grandes científicos. Se aíslan de toda la realidad y ya olvidan en sí su fundamento como tal. Si vas a tener relación con la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Es todo lo que nos rodea, es todos los fenómenos que ocurren. Eso es lo que estudia la física. Y las matemáticas son las herramientas que se necesitan para desarrollarlo. Y la química es la interacción entre cada relación. Entonces, cuando uno rompe esos paradigmas que tengo que estar encasillado allí y sin hacer nada, porque sí, yo soy doctor en física cuántica, el otro es doctor en física nuclear, el otro doctor en física teórica, pero la aplicabilidad a la humanidad, ¿dónde está? En lo más elemental, al campesino. Es decir, el campesino tiene mucho que enseñarnos a nosotros, el cotidiano, lo urbano, todo eso nos va a dar como las herramientas para empezar a desarrollar. Y el académico se ha olvidado de eso. El académico no sale de su espacio y ya, y se queda en lo mismo, desarrollar lo mismo, el mismo proceso de enseñanza, desarrollar 100 ejercicios, un proyecto aquí, el mismo proyecto de hace N años. No, ya, hay que salir, hay que vivir la ciencia se tiene que vivir, si no, no avanza. ¿Qué hicieron los grandes científicos anteriormente? Del campesino, Newton, Einstein, Max Planck, Glocke, Backliff, todo eso empezaron a desarrollar la física ¿de qué? De la observación.
Habían las herramientas, no estaban. De lo que pudieron desarrollar de su entorno, empezaron a ir avanzando. Porque si nos quedamos que la ciencia es solamente en un metro cuadrado, entonces estamos muy mal. Es decir, nos toca es romper esos paradigmas y es crear nuestro sentido de pertenencia, de nuestra identidad y dejar que el chico, lo que te dije, la imaginación, la motivación, dejar que el chico avance. Él quiere hacer una, que 2 más 2 es 4, sí, pero yo puedo llegar a ese 4 de diferentes formas. ¿Listo? Y hay profesores que te dan el lado, por eso que te digo, necesitamos un espejo, alguien que sea esencial y que sea motivador, pero un chico, un profesor o un adulto que te corte esas herramientas, ese chico de pronto, ¿cuántos nos han perdido? Puedes ver, ¿cuántos chicos de pronto no toman ese alineamiento? Eso es un problema que hay que debatir en las escuelas. Hoy todo el mundo es doctor, pero ¿dónde está la aplicabilidad? ¿Ves? Y perdemos lo esencial, la relación humana, el sentido de pertenencia, la humildad. Cuando tú pierdes la humildad se pierde todos los conceptos. Entonces, si ponemos lo que te digo, uno hace un doctorado, una maestría, ¿para qué? Para tener un mayor ingreso económico y para, lo que te digo, jugar a ser Dios y creerme ser el importante en un metro cuadrado y en una unidad residencial. Ya, uy, va el doctor de la física, no. Pero aplicabilidad a la humanidad, no sé. Entonces, yo creo que es más humildad, es bajarnos de esos escalones y aportar, desea salir ¿qué? Del confort y desarrollar procesos que sean viables. Es decir, si yo le enseño a un campesino arar la tierra y decir que este mecanismo se puede mejorar con este elemento, con esta fuerza, con estas pesas, con lo que tú tienes este material, estas herramientas cotidianas, trabájalo y empieza a desarrollarlo, oiga, así se pudo, porque eso siempre está. Hoy en día la virtualidad, a partir de la pandemia que estamos pasando, nos estamos dando cuenta que habíamos olvidado muchas cosas. A partir ¿qué? De la necesidad de no salir. Entonces, ya uno con el entorno empieza a crear. En la biomecánica que tú me dices, ya yo empiezo a crear desde lo que yo tengo, supongamos, yo tengo este elemento aquí, ya puedo crear un concepto de peso y trabajar con eso, con los ejercicios que yo trabajo con los muchachos. El otro profesor con una cuerda puede ir enseñando. Y así se puede ir masificando todo desde la imaginación y desde la motivación de una persona que nos lleve por el buen camino. Muy chévere. Y tú te enfocaste en la biomecánica deportiva. ¿Qué aspecto tú ves? Me estás hablando de la aplicabilidad en la vida real. Yo cómo puedo, esos conceptos que a mí me pareció súper interesante lo que tú decías, yo tengo aquí unos elementos que yo puedo aplicar, por ejemplo, en la física. ¿Cómo podemos generar espacios donde los chicos puedan generar todas esas dinámicas para aprender todos esos conceptos que a veces a muchos nos parecen complejos, ¿sí? Como los conceptos físicos, los conceptos matemáticos, pero como tú me dices, y pues yo estoy de acuerdo, son muy aplicables a la vida. Entonces, ¿cómo podemos generar esos entornos enriquecidos como para los chicos en esos aspectos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, los espacios, bueno, primero que la persona que vaya a desarrollarlos tenga esa facilidad de dar a conocer el conocimiento, porque muchas personas puede que tengan la teoría y puede que tengan el conocimiento, pero darlo a conocer, ahí puede haber un problema que siempre ha pasado. La biomecánica como tal va a trabajar o va a tener relación con es el estudio del movimiento del cuerpo, así más o menos sencillo. ¿Qué herramientas físicas se necesitarían en el movimiento del cuerpo? Hombre, cuando estamos hablando de movimiento, del estudio de la cinemática, la dinámica, la estática, no tanto la estática, pero bueno, dinámica, cinemática y dinámica, empezamos a observar que es el movimiento de una partícula, del cuerpo en sí. ¿Qué relaciones vienen a concurrir ahí en el movimiento? Un concepto de tiempo, un concepto de distancia, un concepto de velocidad y un concepto de aceleración, que son los pilares. Y empezamos a moverse, el cuerpo empieza a moverse, a desarrollarse, pero también empezamos a ver ya dinámica. Nos movemos en un plano, luego nos movemos en el plano de la Y, luego nos movemos en el plano de la combinación de los dos, luego la combinación de 3 puntos en el espacio.
Y ahí viene otro concepto que es las cargas, el concepto de peso. Entonces, en la biomecánica, ¿qué se debe hacer? Trabajar los conceptos bien relacionados, lo que son conceptos de tensión, de peso, de masa. Esos tres conceptos empezamos a desarrollarlos en diferentes variables y empezamos a ejecutarlos. ¿Cómo? Deben ser los colegios, las instituciones o crear espacios en las redes sociales, puede ser, en la televisión, puede ser. Eh, Capacitar a la familia, dictar, ahora que está la virtualidad de moda y las redes sociales en su máximo auge, podemos hacer eso, unos espacios a grupos familiares. Mire, vamos a hablar hoy sobre la atención aplicada a un ejercicio. Nada más, mire, la atención es esto, su gravedad, el concepto de gravedad, se explica sencillito, no con tanto valor y con tantas ciencias, terminologías complicadas. Entonces, es una forma de ir avanzando. Ahí se le va dando esa matiz a esos individuos. Y es más, el chico empieza a aprender. Si aquí levantas 50, una bolsa de arroz que pesa 500 gramos, aquí levantas una bolsita no sé, de lenteja que pesa 500 gramos, pero vemos que cuenta las unidades. Oye, esta tiene 100 y esta tiene 200. ¿Qué pasó ahí? Entonces ya el chico empieza a relacionar también. Oiga, 200 granos de arroz me dan 500 gramos, un ejemplo. Y 200 gramos y 100 gramos de lenteja me dan los mismos 500 gramos. Entonces ya el chico empieza a socializar, a aprender cositas. ¿Ves? Entonces yo pienso que es explicar la física de una forma sencilla, didáctica, y darla a conocer en las diferentes herramientas, ya sea a nivel eh, institucional, no sé, en los colegios, no sé cómo se maneje eso, porque muchos cuando van a hacer laboratorios en física, en química y matemática, todo lo toman con una especie de pasar el tiempo, o cuando vamos a trabajar la educación física o la biomecánica en la persona, en la niña, en el niño, también lo toman como una recreación, ¿no? Este espacio es para salir y terminar media hora de clase y que el profesor se relaje no, ahí es donde uno necesita trabajar en sí la ciencia aplicada a la biomecánica. Por eso es que hoy en día los chicos, cuando empezamos ya los niños más pequeños, en la etapa de preescolar, a mí me tocó desarrollar un proyecto con los niños. Nadie quería trabajar con niños. Es decir, un proyecto de biomecánica deportiva, nadie quería trabajar con niños de 4 a 6 años. Y yo fui a un colegio por allá en Suba y lo trabajé con los niños. Empezaron a caminar, empezaron a partir de la observación, a partir del juego, a partir del estudio de los patrones de movimiento. Y eso es lo que le va a dar a ese individuo, a ese niño, más adelante buenas acciones como adulto, empezar a caminar bien, a tomar buenas posturas. Pero eso tiene que tener un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento y que sea vigilado, que sea desarrollado, que sea evaluado, que es importante. Pero como muchas veces aquí se hacen las cosas y se cortan, entonces yo pienso que es tener más seriedad en el aporte de la educación. Pero sí es posible, sí se puede masificar el estudio de la biomecánica aplicando los conceptos físicos a una actividad, en este caso la biomecánica como tal. Sí es posible desarrollar esas acciones. Hay una pregunta. A ver, algunas de las personas que nos van a ver en el video están educando en casa a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros podríamos encontrar algunos parámetros, algunos lineamientos que tú dices que no sé si habrá para precisamente seguir como ese proceso desde que están muy chiquiticos hasta que están grandes para que ellos como que apropien realmente esos conocimientos? Bueno, con respecto a lo que es a lo académico, al desarrollo de las ciencias y de las áreas de humanidades y todo eso, existen instituciones que ayudan. La Nacional tiene un proyecto. Nosotros en la Universidad de los Andes también tenemos un proyecto que se llama Pequeños Científicos. Eso lo maneja la Universidad de los Andes con alianzas. Se hacen alianzas con la universidad y empezamos a proyectarlo desde ese lineamiento. El Departamento de Física de Ciencias también trabaja eso. En Humanidades también hay un alineamiento y empezamos a desarrollar. Puede ser de gran ayuda eso. A nivel deportivo, a nivel biomecánico, a nivel activo, yo creo que la ciencia y el deporte no es que voy a jugar una disciplina de conjunto, una disciplina individual, no.
Yo creo que es desarrollar a esos chicos pequeños los patrones de movimiento, enseñar el juego. La Universidad Pedagógica Nacional es muy buena en esos proyectos. No sé, a raíz de la pandemia, no sé cómo estén desarrollando hoy en día eso. Hay otro instituto que se llama Senda. Senda es un instituto que también maneja todos esos trabajos y sobre todo a la discapacidad. Muchas familias de pronto tendrán discapacitados, chicos con discapacidad, y lo que hacen es aislarlo. Lo aíslan por allá, como dice uno, en el rincón del olvido, y se deja a ese chico sin trabajar, teniendo unas grandes cualidades, grandes imaginaciones. Entonces, la Senda tiene ese proyecto, la pedagógica también. Manejan proyectos de extracurriculares que trabajan de pronto con la deficiencia conectiva, con los procesos de relación espacio-tiempo, se pueden desarrollar esas acciones. Vemos en sí qué quiere el niño en sí, hay que preguntar qué es lo que él quiere, qué quiere desarrollar, qué quiere avanzar, qué quiere ser en un futuro, qué quiere aportar a esta sociedad, es decir, dejarlo en la libertad de que él vaya desarrollando, sí, es válido. Pero entonces ese chico ahí es que llevarlo, porque muchos niños de pronto la educación tradicional los aburre o los cansan o la metodología no es la adecuada. Entonces eso es muy complejo. Entonces yo lo que pienso es que ese chico pueda trabajar simultáneamente en la escolaridad como tal y tomar los refuerzos en las instituciones que te comenté, la Universidad Pedagógica Nacional, a nivel todo lo que es pedagogía y educación, la nacional puede ser también, y la Universidad de los Andes que manejan esos proyectos. Y a nivel biomecánico deportivo, Senda que maneja también esas líneas, que es un instituto, no es una universidad, es un instituto reconocido a nivel nacional, pero que tiene esa labor de ir directamente al, a la resolución de problemas en el ámbito biomecánico. ¿Ves? Entonces, de gran importancia, cositas que se pueden ir ayudando, se pueden articular desde allí. Según lo que tú me dices, desde la parte física, desde la parte deportiva, yo puedo articular, digamos, procesos que me lleven a generar procesos científicos, procesos como el método científico, bueno, etcétera. Sí, sí, Entonces, sí. digamos, son esos, no tanto como dirigir completamente procesos, sino como llegar a partir, por ejemplo, mi hijo es futbolista, por decir algo, entonces ese proceso de que él aprenda a manejar su cuerpo y todo eso, ¿cómo podría yo como mamá, no como ni para llevarlo a científico ni nada, yo cómo podría como mamá, digamos, decirle, mira, estamos haciendo, no sé, este proceso que te ayuda, no sé, a generar, no sé, dinámicas que tienen algo que ver con la ciencia? O sea, ¿cómo puedo yo como articularle y que el chico entienda? Porque hay chicos que piensan, yo como no sé, no soy bueno en matemáticas, mi inteligencia no es matemática, entonces como esta inteligencia mía no es matemática, yo nunca podré ser científico. Pueden pensar esos chicos. Entonces, ¿cómo hacerle ver a los chicos que lo que está haciendo también tiene que ver con la ciencia? ¿Cómo uno como mamá puede llevarlos por ese camino? Porque tú dices, hay muchas instituciones que ni siquiera piensan eso. O sea, el chico es buen deportista, no es buen matemático, usted no va a ser nunca un científico. Eso es un paradigma que existe. Pero tú me estás diciendo que no. Entonces, ¿cómo hacemos con nosotros como padres para abrirles, digamos, la mente como a los chicos de que no necesariamente por esa razón nunca van a poder ser científicos o que no son científicos? Porque tú dijiste, todos somos científicos. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar como ese paradigma, para ayudarnos también nosotros como padres a quitarnos esos paradigmas? Bueno, yo pienso a ver, un ejemplo que yo tengo son los equipos femeninos de la Universidad de los Andes. Es decir, yo empecé con ellos pues, a desarrollar un deporte no convencional acá en Bogotá, que era el softball y el béisbol, supongamos. Empezamos a desarrollar ese proceso. Y fueron las niñas. El equipo femenino fue el primero en el 2000, más o menos, el año 2000, empezamos ese proyecto. Eran 3 niñas. Lo que tú me dices, no, profe, yo no quiero jugar ni baloncesto, ni voleibol, ni fútbol, ni tenis. Yo quiero hacer otra disciplina deportiva, diferente a las convencionales. Es decir, si aplicamos ese mismo concepto a la ciencia, es lo mismo. Por eso yo no quiero ser un gran literario, un gran humanista, un gran científico. Yo quiero aportar desde la música. Bueno, entonces
se empezaba a desarrollar, ¿sí? Tener la persona adecuada en ese instante, en ese momento, que sea capaz de arroparlos y llevarlos, listo, por ahí vamos. Entonces, el problema, el proceso de softball en la Universidad de los Andes empezó así, y todas eran de carreras extracurriculares, ¿cómo que es? De diferentes carreras, eran de matemáticas, eran de bioingeniería, eran médicas, eran de todas las carreras de la universidad. Y empezamos ese proceso hoy en día. Ya hoy en día tenemos dos equipos, uno femenino de pregrado, uno femenino de egresadas. Imagínense, todavía se graduaron, o sea que están en el año 2000, todavía siguen con el equipo jugando. ¿Ves? Se les vendió esa idea, se procesó todas esas herramientas y ellas empezaron a desarrollar. ¿Pero qué? Tenían que tener una persona adecuada, la ayuda de la universidad, la motivación de los entes gubernamentales y los estatutos de la universidad para llevar a cabo ese proyecto que hoy en día se ha dado realidad. Y empezamos con ese proceso. ¿Qué pasó? Muchos ya crearon familia entre del equipo softball masculino y femenino, son familia como tal. Los hijos empezaron a desarrollar el juego desde allí y empezaron a motivar. Hacer tu juego, hacer tu estudio, lo que tú quieras, tu ciencia académica y aportas a la sociedad. Es decir, se le da libertad al individuo que juegue, que haga libertad. Es decir, se le crea como un hábito que el deporte tiene que ir, o las artes tienen que ir asociadas con lo académico. Entonces, pienso que eso es importante. Ahora, ser científico o no ser científico, lo que te digo, es decir, si es científico para ganar un premio Nobel, bueno, no sé. Ya eso va en la imaginación de cada individuo. Y muchas de esas chicas que yo he tenido hoy en día juegan en Estados Unidos. Muchas de esas chicas, una que yo también jugué, es una gran científica que está en Boston, en el AMC, están trabajando allá y hacen su deporte. Y tú la ves lo más sencillo. El deporte te hace muy humilde, muy práctico y ser muy realista con lo que te digo. Es decir, salen del entorno, no están metidos en una oficina a jugar a ser Dios. Y muchas de esas niñas han aportado. Una de ellas es Ana Rey, Paola Rey, el otro es Javier, creo que también va a trabajar va a estar en el festival. Otra niña que se llama Carolina Luna, también son personas del común que salieron de adonde y empezaron a desarrollar sus procesos. Entonces sí, yo creo que el deporte es atreverse a darle las herramientas y crear y querer que esos niños sean capaces de hacer las cosas y apoyarlos. Si hay para apoyarlos, apoyo. Pero yo pienso que el deporte puede ser una gran ayuda. No es deporte de, lo que te digo, no que va a ser un gran deportista de alto rendimiento, no, y llevarlo progresivamente. Lo mismo que en la ciencia, ir llevándolo progresivamente, porque todo es un proceso, porque hay muchas veces se estrellan y no saben cómo levantarse. Entonces hay que llevarlo poco a poco, que disfrute, la idea es que disfrute de lo que esté haciendo, que esté alegre y contento con todas las líneas que él vaya a trabajar en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, en el ámbito científico, y si tiene dificultad, pedir soluciones, ayuda, y todo eso se le puede ir dando progresivamente. Pero sí, el deporte es clave. Nosotros, mire, a partir del deporte, eso fue lo que hicimos. ¿Y qué más hicimos en nuestro grupo de softball femenino y masculino? Los grupos de investigación. Allá se creó el Pentágono, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de los Andes creamos el Pentágono. ¿Qué pasó? ¿Qué es el Pentágono? Son grupos de esas personas que son fuertes en física, fuertes en matemáticas, fuertes en química, fuertes en biología, y prestaron ese servicio a la comunidad. Hey, voy mal en matemáticas, entonces los horarios de atención, tal, a tal hora, y empezaron a crear esas herramientas. Y todo nació del softball. ¿Ves? Todo nació a partir de esa disciplina llamada softball. Es la interacción. Hey, yo puedo aportar en esto, yo puedo aportar aquí, yo puedo aportar allá. Yo sé mucho lo que es la matemática computarizada, lo que son los algoritmos. Bueno, listo. Allá se ven tres líneas de algoritmos, 1, 2, 3 niveles para ingeniería de sistemas. No, el duro es fulano, entonces vaya al Pentágono. Hombre, yo ya atiendo de 1 a 12. Van los muchachos y empiezan. Y entonces el mismo muchacho le pregunta, ¿tú qué deporte haces? No, ninguno. No, te invito a softball, te invito a béisbol para que practique, ¿ves? Ya se van intercalando. Y son personas, como digo yo, sedentarias, que nunca han hecho disciplina deportiva en sí. Pero a partir del juego, a partir del roce, no de alto nivel, sino recreación, formación,
empezaron a enamorarse con esa disciplina deportiva. Y ahí lo tenemos todavía. Las niñas todavía están con el grupo. Entonces yo creo que es dar las herramientas, es crear, es inventar, es progresar, pero todo que sea justificado. O sea, que sea real, que sea visible y que se pueda proyectar ese desarrollo de esa actividad que quieras hacer. Entonces, pienso yo que sí, contar con las personas idóneas para que puedan aportarle a esa población, a los niños en sí. Yo creo que desde los niños, yo creo que desde ahí es que hay que trabajar. Ay, muchas gracias, José. Te agradecemos el espacio. No sé si quieras decir algo para cerrar. No, gracias a todos por esta invitación y pienso que lo importante es saber la situación, crear la investigación se debe crear siempre, la motivación es clave siempre, lo más importante es la motivación y las personas mayores que van a desarrollar, porque yo estoy hablando de los niños, de esos niños, de esas personas mayores estén llenas de ética, de buena moral, porque sin moral y sin ética construimos a esa población de una forma muy diferente y ese chico más adelante, cuando sea adulto o sea padre, va a hacer lo mismo. Entonces va a ser una repetición de repetición. Entonces yo pienso que deben ir articulados sus líneas académicas, lo que quieran ser científicos, y lo pueden ser, sí, claro que sí, pero que no piensen solamente en lo económico. Si tú vas a pensar en lo económico como científico, va a tener un inconveniente más adelante. Perseverar, tiene que tener decisión, tiene que tener compromiso y amor en sí mismo y amor en su entorno. Respetar a sus padres, respetar a su madre, a su padre, a su entorno, a su abuelo, a su primo, a todos, a sus amigos. Y nunca dejar el deporte, que haga lo que haga, actividad física, bailar, cantar, hacer juegos didácticos, es importante que desarrolle todo eso. La robótica hoy en día, hoy los chicos son muy diferentes a una población de hace 30, 40 años, son muy diferentes. Entonces, desarrollen todas esas herramientas. La robótica lo puede avanzar, la computación lo va haciendo, va creciendo, va aumentando, va tomando de aquí, va tomando de acá y va llegando a ser una persona importante en la sociedad. Y lo que te digo, todos somos importantes. Todos nosotros somos un elemento de un conjunto universal llamado Tierra, llamado Alfa Centauro, no sé qué diablo, pero somos parte de somos elementos y como elementos de ese gran conjunto tenemos unas propiedades, tenemos unas características que tenemos que darlas a conocer. El conocimiento es para todos, el conocimiento no solamente se va a quedar en nuestra mente y ya no. El conocimiento es para todos, darlo a conocer, esparcirlo, pero bien, con ética, con moral, con convicción y sobre todo con mucho respeto para todos su entorno. Entonces, gracias a ti, gracias a la organización como tal que me brindó esta oportunidad. Ah, no, gracias a ti por estar con nosotros.